Saludando previamente, estamos en la asignatura de Legislación Laboral y Comercial en la Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad. Mi nombre es María Lutgarda Apaza y el día de hoy vamos a tocar el tema de jerarquía de leyes. Cuando tratamos de jerarquía de leyes, es bueno recordar que toda norma se genera por el bien de los pueblos. Todas las normas, las leyes se originan por una necesidad. Esa necesidad es la de mejorar esa calidad de vida de las poblaciones. También recordemos que las leyes y todas las normas forman parte de un sistema ordenado, coherente, pero que tienen niveles y tienen jerarquías. Y nos dice que la norma jurídica existe válida y eficazmente si ha sido decretada por una autoridad competente dentro de los límites formales y materiales de su competencia. Es decir, un gobierno local no podría generar normas de carácter nacional. Tienen que definir el ámbito de su competencia. También necesitamos entender este concepto de Estado de Derecho. Cuando las autoridades actúan dentro de los límites de sus competencias, expresamos que nos encontramos entonces en un Estado de Derecho. No debemos dejar de lado que todo sistema normativo implica una estructuración de orden jerárquico y, como ya sabemos, en la cúspide de esa jerarquía está la Constitución política, la ley de leyes, que genera todo el marco normativo sobre el cual se desprenden todas las demás normas. Esto nos dice Manuel Arnaldo Castillo en el 2012 y gran parte de los conceptos hemos tomado de este autor y otros. Hans Kelsen nos señala que toda norma emana de otra norma, remitiendo su origen último a una norma hipotética fundamental que es para Kelsen una hipótesis o suposición trascendental necesaria para poder postular la validez del derecho. ¿Y cómo es esto? Parece algo difícil. No es difícil, solamente está reiterando lo que hemos tratado hace un momento. Es decir, que la Constitución es la base sobre la que se funda todas las demás leyes. ¿Y quién es Hans Kelsen? Es un investigador, abogado del derecho. Por ejemplo, Hans Kelsen fue uno de los que ha sido el mérito de haber propuesto una de las primeras constituciones en Austria, ¿no? Entonces es una persona muy renombrada y también nos propuso un esquema para poder entender mejor con una figura piramidal en donde ubicaba todas las normas de todo un sistema en los países. Como este. Este está ideado en la propuesta de Hans Kelsen, en donde si miramos en el primer nivel está la Constitución, en el segundo nivel los tratados, leyes y normas y en el tercer nivel los actos administrativos. Tenemos la fuente en la parte inferior, pero esta jerarquía que aquí está proponiendo un autor como Sánchez, hay otros que también proponen lo propio. Aquí este mismo autor ha hecho todo un compendio mucho más completo de toda la prelación de leyes que van desde la Constitución hasta las acciones de simple trámite. Hay otros autor que propone esta forma de entender en base también a la propuesta de Hans Kelsen, con la idea piramidal, y siempre poniendo en el nivel fundamental, es decir, en la parte superior, la Constitución Nacional y tratados de derechos humanos. Y en el nivel legal, las leyes nacionales, locales y tratados, y en el nivel de base, las sentencias, las normas, los contratos, hasta los testamentos. Y aquí hay otra propuesta de otro autor.
Y nos dice que en el nivel 1 está la Constitución, en el nivel 2 los tratados, leyes, decretos legislativos, resolución legislativa, decretos de urgencia, ordenanzas municipales, y en el nivel 3 el decreto supremo, la resolución suprema, la resolución ministerial, las resoluciones directorales, jefaturales, etcétera, etcétera. Entonces alguien puede decir, pero ¿cuál es la verdadera? ¿En cuál nos basamos? Y como en todo aprendizaje universitario, pues no, nosotros no podemos decir cuál es la verdad. Nosotros proponemos los puntos de vista de los diversos autores y aquí viene la tarea de cada uno para poder escoger cuál es el que cree que mejor se adapta a la jerarquía de leyes en el Perú y cuál desde su punto de vista personal refleja mejor esta estructura jerárquica de normas. Norma jurídica como sistema. No existen ni se aplican de manera aislada. Por el contrario, se encuentran relacionadas entre sí. Por ello, la aplicación del derecho requiere concebir al conjunto de las normas jurídicas como un sistema jurídico, es decir, como un conjunto organizado y coherente. Eso nos lo vuelve a recordar Castillo. Las normas legales emitidas por las entidades del Estado se entienden que están propuestas en 3 planos. Y bajo este criterio es que vamos a desarrollar las siguientes interfaces. Normas legales emitidas por el Gobierno Nacional cuyo ámbito es el nacional, normas emitidas por los gobiernos regionales cuyo ámbito son las regiones y normas emitidas por los gobiernos locales cuyo ámbito son los gobiernos locales de su jurisdicción. La jerarquía de las normas. Regla según la cual hay normas superiores y hay normas inferiores en rango, de tal manera que las superiores condicionan tanto la forma de emisión de las normas. Eso no quiere decir quién es más importante que la otra. Todos tienen su importancia en el ámbito que se haya generado esa norma y para el ámbito en que haya sido propuesta de acuerdo a su competencia. Pero unas se consideran que tienen un rango superior y otras un rango inferior. La Constitución, ya todos sabemos que es el que tiene el primer orden de prelación, la primera importancia en todo país y viene a ser la norma primaria de nuestro ordenamiento jurídico, constituye el marco dentro del cual deben ubicarse las normas jurídicas. Contiene además, entre otros, los principios básicos que permiten asegurar los derechos y deberes de las personas, así como la organización, funcionamiento y responsabilidad del Estado. Esta norma suprema prima sobre cualquier otra norma jurídica y es expedida por el Congreso Constituyente o también por la Asamblea Constituyente. Y en el Perú, a lo largo de toda nuestra historia, hemos tenido 13 constituciones. La primera constitución fue la de Cádiz de 1812 y la última constitución que actualmente es vigente es la de 1993. Ahora viene otro tipo de norma que está después de la Constitución y se llama leyes. La ley se emana del poder legislativo, tal y conforme lo señala el artículo 102 de la Constitución Política del Perú. La ley, para hacer un paréntesis, entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo que ésta señale una fecha distinta para su entrada en vigencia. Entonces, la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación, es algo que se tiene que aclarar. Por regla general, la norma es irretroactiva, es decir, toda norma se aplica para hechos futuros, no para hechos pasados. Sin embargo, es posible la retroactividad benigna solo en materia penal cuando favorece al reo. Es decir, si se promulga una norma, se publica, suponiendo el día de mañana, y esa norma es mucho más benigna
a delitos que se han cometido una semana antes, el reo puede favorecerse con la nueva norma que se está poniendo en vigencia. Las leyes orgánicas, conforme lo prescribe el artículo 106 de nuestra Carta Política, mediante las leyes orgánicas se regula la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, como por ejemplo la Ley Orgánica de Municipalidades. Las leyes ordinarias. Una ley ordinaria viene a ser una norma de carácter general que emana del Congreso. Son de las más variadas ramas, como por ejemplo civiles, tributarias, penales, laborales, etc. Las resoluciones legislativas se expiden con una finalidad específica del Congreso. Algunos le llaman la ley con nombre propio. Se le conoce también como ley del caso particular. Por ejemplo, otorgamiento de pensiones de gracia o autorización para que el presidente pueda salir del país. Decretos legislativos son normas muy especiales, sui generis, que se derivan de la autorización expresa y una facultad delegada del Congreso al Poder Ejecutivo. Y creo que en esto estamos abusando un poco en nuestro país, porque apenas juramenta un presidente, ya se está pidiendo la delegación de poderes especiales al Ejecutivo y resulta que el poder legislativo, que es el encargado de promulgar todas las leyes, resulta que el Ejecutivo, por esa facultad delegada, se encarga de generar todo un cuerpo de normas que son equiparables a las leyes ordinarias. En eso tal vez los estudiantes tendrían que detenerse a pensar hasta dónde es correcto y qué necesidades y beneficios nos trae el abusar de la dación de los decretos legislativos. Los decretos de urgencia son normas con rango de ley expedida por el Poder Ejecutivo como una medida extraordinaria y válida para momentos de urgencia como los que vivimos, por ejemplo, actuales, y tenemos este ejemplo del decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus. Decretos supremos. Su emisión está a cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos decretos supremos, ya sabemos que ha sido emitido por el Poder Ejecutivo. Con estos decretos supremos se reglamentan las leyes, pero sin transgredir ni desnaturalizar la ley. Deben llevar la firma del presidente de la República y son refrendadas por uno o más ministros. Aquí el ejemplo. Autorizan una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esa fue una norma del 10 de mayo del 2020. Resolución Suprema es una norma de carácter específico rubricada por el presidente y refrendada por el ministro del sector respectivo que conlleva decisiones de importancia gubernamental a nivel nacional. Resolución ministerial. Y muy rápido nos podemos ubicar, ¿no? ¿Quién lo promulga, quién lo emite? El ministerio, el ministro. Entonces permiten formular, ejecutar y supervisar la política general del Estado dentro del ámbito de su competencia. Son expedidas por los ministros de su ramo respectivo. También la resolución viceministerial. Muy fácil deducir, ¿no es cierto? ¿Quién lo emite? El viceministro. Y regulan aspectos específicos de un sector determinado. La resolución directoral son actos que se expresan situaciones adoptadas por el funcionamiento del nivel respectivo. Es expedida por los directores administrativos en función a las atribuciones que señalan las respectivas leyes orgánicas del sector. También está aquí considerado dentro de las normas en el plano nacional los tratados con rango de ley. Son tratados que permiten acuerdos
del Perú con otros estados u organismos internacionales. Pueden ser bilaterales si solo involucran al Perú con otro estado o multilaterales si involucran a 3 o más, incluidos el Perú entre ellos. En el plano local tenemos las ordenanzas municipales que dicta la máxima autoridad de una municipalidad, es decir, el alcalde. Tenemos también los acuerdos municipales como decisiones que adopta el Consejo en asuntos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado. En el plano local también tenemos los decretos de alcaldía, las resoluciones. Como vemos entonces, hay normas que se emiten y se aplican en el ámbito nacional, en el ámbito local y también en el ámbito regional, como las ordenanzas regionales, con el fin de que los gobiernos regionales puedan cumplir con sus funciones. Estos pueden emitir también entonces normas jurídicas. Los decretos regionales son otro tipo de normas expedidos por la presidencia regional con la finalidad de lograr sus objetivos y atribuciones. Tenemos las referencias utilizadas en este material. Muchas gracias.